En la audiencia de este miércoles en el Tribunal de la Tarde, Trajano Vidal Potentini, distinguido amigo de este espacio, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, para tratar aspectos de interés jurídico. Bienvenido, distinguido. Así es, saludar al país, a esa gran audiencia, y de verdad que celebrar que este espacio debe tener sobre los 20 años. Sí, recuerdo que he sido un gran testigo de sección de todo este proceso y me inscribo como parte, ¿verdad?, de esta tradición ya en la televisión dominicana. Bueno, muy bien, en el contexto de la celebración del Día del Poder Judicial, lo has calificado como el año de la miseria judicial. Quisiéramos conocer de la detalle. Miseria y la indignidad judicial. Yo creo que es el calificativo que tendríamos que darle al 2024 a nivel del desempeño del Poder Judicial. Por demás, el Poder Cenicienta. Tradicionalmente, digo Poder de Cenicienta porque nunca se ha dotado de los recursos que incluso las leyes le especializan. Esto es un déficit, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que como administrador de los fondos públicos, como jefe de la administración pública, el que firma los cheques, y los congresos que normalmente se convierten en especie de sellos homígrafos, por lo que van a refrendar lo que se manda siempre en el presupuesto, y se observa esto, que no es solo para los jueces, sino que peor y más dramático aún es, porque tienen menos posibilidades, menos independencia. Lo propio pasa también con el Ministerio Público. Ese Ministerio Público, lo que nunca ustedes han verificado que tuvieron que salir a las calles y plantear huelgas, lo que no se había visto en otras oportunidades, porque ni siquiera tienen un sistema de pensión, pese a que es mandatorio, no solo por la Constitución, sino en este caso concretamente por su ley orgánica, la 33-11, lo que tiene que ver con el 133-11, con el Ministerio Público. Y los jueces, ya los ADOJUPA, los jueces de paz, en una actitud, una acción de mucha valentía, de mucha firmeza, se excluyeron de lo que serían pues el accionar, el seguimiento de la conmemoración del 7 de enero como el Día del Poder Judicial. Lo propio hicimos nosotros para apoyar, para solidarizarnos, porque no tienen esa capacidad deliberativa. Son empleados, son personas que tienen que estar, pero su base prima, su materia prima inicial para ser jueces es precisamente la condición de abogado, y el gremio no puede dejarlo solo. No tienen esa articulación, esa capacidad de respuesta, de protesta, y nosotros vamos a hacer la voz, nosotros vamos a estar al lado, nosotros vamos a hacer el que eso sea una realidad en la República Dominicana a partir no solo de esta solidaridad, de esta causa común que hicimos al excluirnos, al apartarnos de lo que es las celebraciones ordinarias de ese día, sino que estaríamos también anunciando un plan de lucha que va en los próximos días, esta semana, la próxima, ya con amparos, demandas, protestas, para que sea una realidad la concreción de las leyes en lo que son esas indispensables mejoras que necesita ese importante sector, esos servidores judiciales. Vamos a ver, para que la gente entienda, ¿cuánto gana un juez de paz? El salario más bajo. Ciento y tanto, y los fiscales 80 y tanto, es poco. Es poco para el trabajo y la pero responsabilidad. Pero no solo eso, sino que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hay que reconocerle una labor importante de gerencia, muchos esfuerzos, pero va sucumbiendo, porque esa inobservancia de la falta de presupuesto no es un tema nuevo, no es de Abinader en particular, es un cáncer que ahora hace metástasis, porque se viene acumulando lo que es esa gran deuda con ese sector, pero también los demás gobiernos lo han inobservado. Pero en este es más latente el tema, porque esto viene de mal en peor, de forma tradicional. Entonces nos vamos a encontrar con que por más esfuerzos que hagan los actuales incumbentes, en modo alguno, por eso debe haber la determinación y la firmeza de hacer las exigencias, por más esfuerzos que hagan, no es mucho lo que logran. La gerencia de Luis Henry, el presidente actual, lo ha llevado precisamente a que pueda servir, pueda plantear como avance lo que es el atenuar, el mejorar un rubro importante como es la mora judicial, pero eso lo está haciendo a costilla prácticamente de la esclavitud de estos servidores judiciales.
tanto jueces como fiscales. Tienen que trabajar horas de más y todo esto. Totalmente, pero sin que nadie le pague esas horas extras, pero ni siquiera en su lugar habitual de trabajo. Yo le voy a plantear esto como una especie de reto y que pueden ustedes estadísticamente hacer la verificación. Háganle a cualquier persona, juez, que ustedes conozcan o recuerden ustedes a cualquier casa de un juez que ustedes hayan ido, que no tenga una oficina en su casa, tienen que tener una oficina. Claro. Tienen que tener un lugar habilitado. Siempre veo muchos folders ahí. Tienen que tener libros, computadoras, porque Claro. tienen que llevarse el trabajo para su casa, porque no pueden, es una factoría judicial en lo que lo tienen aquí. ¿Y quién les reconoce? ¿Y quién le trabaja esas horas extras? Y en la pandemia fue hasta peor porque no podían despegarse de una computadora a ninguna hora. Y quedaron con el tema ahora de la pandemia, que le dan seguimiento a esa estructuración que se hizo a nivel tecnológico, pero también tienen que estar trabajando. Entonces, eso es lo que estamos exhibiendo. Mora judicial que baja un poquito, pero que son de los reclamos que están haciendo los jueces. Y hasta ahí, aparentemente, el asunto no es tan como lo planteó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, dice que esos avances en la reducción del tiempo, en la reducción de la mora judicial, solo se han visto en la Suprema Corte de Justicia, porque acorde a Pablo Ulloa, en los tribunales de primer nivel se sigue viendo la mora judicial y los ciudadanos de a pie no ven justicia, sino solo los privilegiados. Entonces, insiste Pablo Ulloa en que dicha mora se ha reducido en la Suprema Corte de Justicia. ¿Hasta qué punto es así? No, es correcto, no es significativo el avance. Se ha mejorado, porque reitero, están metidos en una factoría judicial que tienen que llevarse los órdenes, los trabajos para su casa, incluyendo el propio Ministerio Público, que tiene que ir a la par, sobre todo en esta parte que es la más, si se quiere, la más sensible, que es la parte penal, con plazos perentorios que están allá al doblar de la esquina y que tienen que ser observados. Pero la realidad aquí hemos visto, y lo planteaba el mismo Luis Henry en su alocución, un caso que duró 13 años. Y aquí vemos cómo audiencia, que me lo han comunicado en nuestra condición de presidente del Colegio de Abogados, una audiencia de un año para otro, casi un año, por el cúmulo de trabajo. Entonces, eso no es justicia. Entonces, ciertamente hay una involución que se traduce en el tema presupuestario, que no se observa. Entonces, ¿cómo se combate la mora? Con más tribunales, con más personal. Esta es la hora, señores, 14, usted que conoce esa parte, 14, 15 años después, que la Constitución del 2010 hace mandatorio, artículo 164, por donde debe entrar el Estado de Derecho de cualquier país, la concreción, la instauración de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia. En esa relación desigual, en esa necesidad de una justicia de derecho administrativo sólida, fuerte, en donde no nos roben en ese enfrentamiento de David contra Goliat, nosotros frente al Estado, que es en alguna forma el que maneja, el que articula la mayor cantidad de los derechos fundamentales de los dominicanos, cualquier Estado. Nos roban la primera instancia, tenemos que irnos a una corte, al Tribunal Superior Administrativo, y no se han instaurado, en violación a la Constitución, no se han instaurado esos tribunales. Como un reconocimiento, digamos, a esa mora judicial, hay la propuesta de crear unos tribunales especiales para tratar de casos específicos de corrupción. ¿Qué te parece esa propuesta? Mira, hay temas que deben ser el buque insignia de cualquier democracia. El narcotráfico, el tema de la corrupción, delincuencia organizada, pero sobre todo el narcotráfico. Y en un país como este, que somos un puente por excelencia, y el tema corrupción, porque la corrupción se viene esparciendo, si se quiere, de manera sistémica, donde no hay capacidad de asombro y donde el tráfico de influencia está a la orden del día, que no tiene relaciones. Bueno, ya eso se va como entronizando hasta a nivel cultural. El que no tiene relaciones no resuelve, o todo tiene que ser a partir de alguna vía que de forma más expedita te resuelva algo que no debe resolverte en desmedro de otro que está esperando y que le corresponde. Entonces yo creo que cualquier señal resulta positiva de especializar un área, un tribunal, porque en el orden de diríamos que de la prevención negativa general, que es como se llama en derecho penal, ese disuasivo, ese ejemplo que se debe poner, siempre resultará positivo el que se tengan tribunales especializados,
para casos como corrupción o narcotráfico. Entonces nosotros eso siempre lo vamos a aplaudir, lo vamos a valorar. Que hayan jueces que estén especializados en ese trabajo, que responda a un estándar, no que cada uno tenga su librito. Entonces yo creo que es positivo y nosotros como Colegio de Abogados siempre tendríamos que valorar tanto corrupción como droga que pasen a jurisdicciones muy especializadas en estos temas. Vamos un poquito hacia atrás, al inicio de esta conversación, porque me interesa mucho esto. Un fiscal te dijo que ganó unos 80,000 y tantos de pesos, pero tienen beneficios laborales, tienen incentivos, tienen una cooperativa, tienen un plan de retiro. ¿Qué tiene? O sea, es una persona que tiene un salario y en diciembre le dan un salario 13. Y hay una realidad también. Un juez llevando un caso delicado, lo que tiene un custodia en el tribunal, el juez se va para su casa solo y viene de su casa solo. Bueno, como te digo, el tema de los fiscales es mucho más dramático que el de los propios jueces. Bueno. Porque hay mayores avances, porque lo cierto es que la independencia es mayor que se pueda exhibir en la justicia, que responde ya a una carrera, a los intentos que se han registrado, se han dado a nivel del Ministerio Público, en donde también hay avances y se ha logrado en alguna forma, pues ya algunas garantías de que se estime, se entienda que están en una carrera. La ley es 133-11, instruye al propio Ministerio Público a la formulación, a la concreción de lo que es un sistema de pensiones, que no se ha podido resolver, porque eso necesita algunos aportes extraordinarios que le es difícil tal vez al Ministerio Público con esa carga, con esa economía tan miserable, resolver, y no tiene mucha capacidad de reclamo porque es ahora que se ha planteado lo del Consejo Nacional de la Magistratura para tener una inamovilidad solo por 2 años, que sigue siendo un esquema imperfecto porque un avance mínimo, pero debió haber sido por 4 años. Pero bien, por 2 años todavía estaría bajo ese eje, bajo esa espada de Damocles que le pudiera caer encima. O sea, tendría ese Ministerio Público todavía ese problema, pero ciertamente tendría un mayor grado de independencia a partir de este esquema, pero no lo tiene porque sigue siendo al día de hoy dependiente del Poder Ejecutivo, que es el responsable a quien hay entonces que hacerle las exigencias para concretar entonces lo que son esas prestaciones. Si ustedes observan el Ministerio Público, no tienen, hay muchos que están dando vueltas, que es como si fueran la guardia, que no tienen funciones, generales sin funciones, porque si caen en una pensión, el mismo Ministerio Público ni puede llevarlo a la pensión, pero si caen en una pensión, entonces se le atenúa, se le disminuye el sueldo, porque es miseria con lo que se van y no tienen ni siquiera para los medicamentos. Seguro un 70 o un 80% del salario. Menos. Pero no solo eso, 70 se irían corriendo, pero no solo eso, sino que se han muerto muchos con 75, con 80 años porque no pueden retirarse, sencillamente. Y ya hemos visto algunos. Eso es inhumano. Entonces eso hay que resolverlo urgentemente. Por eso nosotros vamos a asumir en este año, tanto de jueces como de fiscales, amén de los abogados también, que es nuestra gran responsabilidad, pero son abogados sí, claro, inicialmente. Pero es un entorno vulnerable porque no tienen esa capacidad, porque puede eventualmente generarse o darse la retaliación en contra de ellos mismos. Entonces son personas que tienen ese día a día, que ven su vida, cómo se le va, cómo se le disluye en esta factoría, en este trabajo que no se lo reconoce nadie y que no saben lo que van a hacer porque no hay esa garantía ni esa seguridad social. Ámbitos que son tan delicados, que es donde la conflictividad, señores, que se genera. Entonces es un tema preocupante, el tema del Ministerio Público sobre todo, y también de los jueces. La seguridad de los jueces que llevan casos delicados, que esos jueces tienen un custodio en el tribunal ahí, pero ese juez se va para su casa solo. Esa es la realidad. No hay, y de fiscales tampoco, no hay un entorno logístico adecuado, no hay suficientes tribunales, no hay suficiente personal. Por eso tenemos que llamar la atención y por eso el calificativo de la miseria y la indignidad judicial. Tenemos que despertar, y más si estamos alquilando un edificio en 1.000, qué sé yo cuántos millones, en 700, un festival de alquiler. O sea, entonces hay que dar prioridad, hay que reorientar. Si es un menudo lo que se le está dando a la justicia, incluyendo el Ministerio Público, que se le da a cualquier, es un porcentaje mínimo de cualquiera de estos ministerios que van desarrollando o de estas oficinas gubernamentales. Entonces hay que buscar un equilibrio, el presidente tiene que escuchar
tienen que buscar el presupuesto suplementario, las partidas especiales. Y esto en el contrasentido de que tú ves, por ejemplo, un Tribunal Superior Electoral que están planteando en una propuesta de ley que tienen ahí, que ya fue aprobada en el Senado de la República, el que le den 2 exoneraciones y el que le den una pensión ya con 4 años y el que le den la condición de jueces eméritos con salir después de 4 años para tener los mismos beneficios que los que están ahí, e incluso extensivo o equivalente a los de jueces del Tribunal Constitucional, sin que respondan a la misma esencia los de constitucional y ellos constitucional duran 9 años y estos duran 4. Sí, hay unas declaraciones recientes del diputado Gustavo Sánchez en la que él dice que va a hacer una solicitud de juicio político para los miembros del Tribunal Constitucional por haber emitido esta sentencia de las aspiraciones independientes. ¿Esto qué posibilidades tiene, tomando en cuenta que el TC es una alta corte, es un órgano? Juicio político. Exactamente. Bueno, cabe juicio político en términos constitucionales, por falta grave, pero no es una falta grave el que un tribunal, dentro de sus facultades y funciones, emita, evacúe una sentencia. O sea, una locura, no le veo el sentido. O sea, están sometidos como funcionarios ante la eventualidad para destitución a la condicionante de falta grave, pero no puede esto en modo alguno ser una retaliación. Hay un juez ahí que declaró parcialmente, hasta ha declarado de que no tienen que subir a su estrado lo que tengan el carné a 1 al día del Colegio de Abogados, una afectación directa, una violación a la ley y ya el propio Tribunal Constitucional que se expresó sobre ese particular. Pero yo no puedo someter a ese juez por eso, porque eso es parte de su fuero jurisdiccional que tiene que ser respetado. Las sentencias se atacan a partir de los recursos. Entonces, ¿es posible someter al Tribunal Constitucional por haber violado? Al tribunal no, a los jueces. A los jueces, al tribunal, a los pero jueces. que no es una violación. O sea, por supuestamente violar la propia Constitución. O sea, bueno, pero que eso no es una violación, es que lamentablemente hay que reconocerlo en el esquema que tenemos y por eso tiene que haber una prudencia en el ejercicio de esas altas facultades del propio tribunal. Sí. Un tribunal constitucional es un tribunal de configuración política en el más alto nivel. Es como un suprapoder prácticamente. Y como tal tiene que buscar por eso se habla de tutela judicial diferenciada. Por eso no tanto es la ley, es lo justo, es ese equilibrio que tienen que entender y que tienen que asimilar estos jueces. Mire. Y la tensión que se verifica o que se da a nivel internacional con estos tribunales frente a estos poderes públicos constituidos, el primer poder del Estado que está llamado a ser en términos teóricos el Congreso, es entonces el advenimiento de plantearse prácticas del denominado llamado constitucionalismo dialógico, una especie de diálogo entre esos poderes. Esas prácticas se dan, por ejemplo, quienes más han cultivado eso, en Canadá. El Congreso tiene en Canadá la cláusula del no obstante. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional allá? Declara una ley inconstitucional y el Congreso lo acoge y dice, bien, es inconstitucional, ahora no obstante, por tales y tales condiciones, nosotros entendemos que tiene que continuar esta ley en función de tal o cual situación. Eso tienen los canadienses. Aquí no tenemos esas prácticas de naturaleza o de carácter dialógico que son importantes para liberar esa tensión, ese denominado llamado choque de trenes, que no debe darse y que el Tribunal Constitucional tiene que empezar a operar menos, que es una crítica que hay que hacerle, empezar a operar menos como legislador positivo, lo que tiene que ser un legislador negativo, pero está empezando a operar como legislador positivo, a agregar texto en leyes que hay. Si tú tienes que decir que no está conforme a la Constitución, declárala inconstitucional y déjale eso al Congreso, pero está agregando texto y ha venido esto dándose como una costumbre, no ahora, desde la anterior gestión de Milton Ray Guevara, sobre todo con las leyes electorales, la de partidos políticos, la electoral pasada, estaban todas llenas de agregar textos. Entonces eso es invadir en alguna forma la esfera de función y de facultades del Congreso. Quiero una pregunta, Ernesto. Sí, pero tú yo quiero plantearle algo aprovechando yo quiero ir al Ministerio Público. Que el doctor Trajano, no, yo quiero plantear algo que tiene que ver con el CAR y también con la justicia en sentido general. Doctor. El CAR desde que asumió no ha podido disponer ni para nada, café. Ni para beber un Maví. Doctor, mire, hay un señor, el señor se llama Guillermo Antonio Guzmán de los Santos, de 45 años de edad, condenado a 30 años de reclusión en La Victoria. Él dice que ha cumplido de esos 30 años, 18 años y que es inocente
que fue condenado por negarse a mentir. Este caso ha sido muy debatido en las redes sociales, por comunicadores. Entonces, usted como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, usted como el jefe de los abogados del país, ¿qué piensa de esto? Y si el gremio, ya en ocasiones anteriores, con abogados va a revisar casos con reclusos condenados en distintas cárceles del país. Miren, todo proceso jurisdiccional, y en este caso en el ámbito penal, pasa por toda suerte de colador a nivel de justicia. No es que no se den casos donde se generen, donde se pueda verificar posteriormente errores judiciales, no solo en República Dominicana, lo vemos en Estados Unidos y en otros países donde hay sistemas que tienen pues mayores coladores, mayores certidumbre de institucionalidad, y pasa en cualquier escenario personas que a través de un ADN, de cualquier situación en particular, se verifica muchos años después que no cometieron un hecho y tiene el Estado que indemnizarlo. Millones de dólares le dan en otros países. Entonces no estamos ajenos a que pueda darse cualquier situación a nivel de las cárceles. Nosotros hemos recogido el interés público, ¿verdad?, que generan las redes sociales, y hemos tratado de investigar a partir de la verificación del expediente. Es un poquitito difícil que después de tantos años y que después de haber advertido el esquema con que se atacan las decisiones, que es con recursos y más, vaya a la justicia reiterando una condena, y más una condena que no es cualquier cosa. Estamos hablando de 30 años. No es que no puede haber o haberse cometido una injusticia, un error, pero es un poquito difícil. No obstante ello, nosotros sí vamos a hacer la investigación y vamos a estar abiertos. No sé si es, o sea, ¿qué pasó? Hay que examinar, hay que ver el expediente, porque todo esto tuvo su momento procesal y estuvo su escenario de calidad para, ya sea con los abogados que tuvo o los defensores públicos, hacer todos estos planteamientos, no en una instancia, en todas las instancias que se correspondieron. Entonces, es extraño el caso, pero ya ha despertado, ha suscitado el interés nuestro, y nosotros hemos mandado a hacer la verificación, hacer el levantamiento y ver entonces, que ha debido hacerlo a través de cualquiera de los abogados, si amerita, si hay un error, si un ADN, si apareció una persona confesando, o sea, cuál sería el tema, pero que por mentir o por no querer incriminar a otro, como que debió debatirse eso, con la contrariedad que demandan el formulismo propio del esquema probatorio de nuestro sistema procesal penal. Entonces estaremos investigando, y desde ya nos hemos empoderado porque ya conocíamos por las redes sociales conocíamos del caso y despertó nuestro interés. Por un tema de tiempo, yo creo que pudiéramos brevemente abordar el CAR, cómo está el asunto ahí, porque después de una contienda en donde nosotros de los medios de comunicación y este mismo espacio asumimos la posición correcta, que era de su victoria, más allá de todo eso, pareciera que persisten escollos importantes. Mira, es lamentable que no se quiera asimilar, que no se quiera entender que nosotros ganamos. Las comisiones electorales son comisiones electorales. Ese es el mecanismo, ese es el esquema democrático, y están los tribunales, como se ha hecho ya reiteradamente, incluso donde el propio Tribunal Constitucional, dándonos ganancia de causa, diciendo que quien dio una decisión contrario y desbordando sus capacidades, el superior electoral, de que la misma no tenía competencia y que no era válida. Tenemos para el 14, de nuevo, para el 28, audiencia, sí, y no nos han permitido, no nos han dejado los recursos todos frisados, apostando a que nosotros fracasemos. Pero estamos de frente, estamos de pie, seguiremos trabajando, que hagan lo que entiendan, no nos van a callar en lo que son nuestras labores. Vamos a seguir con firmeza en todos esos escenarios que son propios de la representación de esa colectividad, donde no nos interesan ni nos importan colores. Se lo puede decir cualquiera que va a buscar un servicio en su condición de abogado, no nos importa, o que se comunica conmigo el celular, es su condición de abogado, no me importa de dónde soy,
porque tiene que haber un partido, pero el partido de la toga y el birrete, eso es lo que tiene que primar dentro del colegio a la hora ya de este ejercicio que nos corresponde a nosotros en condición, en calidad de presidente. Vamos a seguir esperando y vamos a ir a todas las instancias y todo lo que ellos quieran. No nos cabe duda de que usted es el presidente legítimo. Ahora, a nivel de operatividad, ¿el colegio está frisado o usted ha podido...? Recuerden que hay un tema de las renovaciones, de los nuevos inscritos, y entra una cantidad mínima que es con lo que estamos sorteando los servicios. Pese a que nos entregaron los locales, solamente hemos podido abrir el de la Bolívar, porque el resto no tenemos para mantener esos locales. Claro. O sea, estamos sumidos ciertamente en un caos económico, manejándolo con un personal mínimo, pero ahí estamos, aprovechando la virtualidad, trabajando con los cursos, mucha gente de buena voluntad a nivel nacional, una labor extraordinaria. Sí. Hicimos una fiesta en diciembre de la confraternidad jurídica. Hice un amigo maratón, mis amigos me apoyaron, sin recursos del colegio, me apoyaron, e hicimos una fiesta para los abogados a casa llena, con dominos, y vamos a seguir. ¿Ustedes siguen con protección policial allá? No. Están tranquilos ya. Sí, estamos tranquilos en esa parte. Y nada, lo que tienen es los recursos en todos los niveles, sobre todo desde el Estado, frisado porque no se corresponde, no solamente en la parte judicial con embargo, sino también lo que debe entregar el Estado por la vía normal, el gobierno concretamente, más que Estado. Bueno, agradecemos a Trajano Vidal por su disposición de conversar con este equipo del Tribunal de la Tarde. Siempre agradecidos. A ustedes. A ustedes por la amabilidad de su sintonía. Por hoy nos despedimos, pero aquí estaremos mañana de costumbre de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23.